Los duendes de la camarilla es una obra que, con la aguda crítica social y la profunda observación humana que caracteriza a Benito Pérez Galdós, se sumerge en los oscuros recovecos de la vida en la alta sociedad española de finales del siglo XIX. En un ambiente donde las apariencias dominan y las ambiciones mueven las piezas, la novela explora los juegos de poder, las traiciones y las pasiones que hierven en el seno de una sociedad en constante transformación. Galdós, con su habitual maestría narrativa, nos invita a reflexionar sobre las falsas seguridades de un mundo que se desmorona bajo el peso de sus propias contradicciones. Capítulo 1. El ambiente de la camarilla. En el corazón de la ciudad, bajo las luces opacas de la antigua aristocracia madrileña, se encontraba una casa de arquitectura imponente, cuyos muros guardaban más secretos que memorias. La villa, llena de sombras que danzaban con la brisa que se colaba por las ventanas, era un reflejo de la vida de los personajes que habitaban en su interior. Allí, se tejían las intrigas, los rumores, los deseos y las mentiras que dominarían el destino de sus moradores. La casa estaba impregnada de un aire de solemnidad y de antiguo esplendor, pero su grandeza ya no era la de antaño, la vida que la habitaba era tan decadente como las paredes que la sostenían. Al caer la tarde, se reunían en su salón aquellos que, de alguna manera, formaban la camarilla. No era un grupo cualquiera, se trataba de una red de almas tan ambiciosas como vacías, dispuestas a todo por el poder, por un puesto, por un susurro de influencia en las altas esferas de la sociedad. En la mesa redonda del salón, se encontraban varios personajes de notable estampa. La señora Beltrán, mujer de una belleza marchita, pero aún capaz de encantar con su mirada calculadora, presidía las conversaciones con una presencia que imponía. A su alrededor, los caballeros, de porte elegante pero de espíritus rotos, escuchaban atentamente, como si aguardaran que la dama pronunciara una palabra que pudiera cambiar el curso de su existencia. Entre ellos, estaba el joven Valerio, cuya ingenuidad era tan clara como el cristal, y cuya presencia era poco más que un eco, un reflejo de lo que podía llegar a ser en el futuro. Era un novato en esa danza de sombras, aún sin comprender la profundidad de los vicios que se desarrollaban en esos salones. La camarilla, como bien sabían todos los que la formaban, no era más que una corte donde las voluntades se plegaban a los intereses de unos pocos. El salón parecía un teatro, pero uno donde las obras nunca se representaban, donde las palabras nunca eran verdaderas, donde los actores nunca eran lo que decían ser. En cada conversación se tejían engaños, se susurraban promesas vacías, y cada uno de los miembros jugaba su papel, esperando el momento justo para aprovechar la debilidad ajena y ascender un peldaño más en la intrincada escalera de poder. El ambiente era pesado, denso, como si el aire estuviera cargado de los secretos no dichos y de las traiciones aún por acontecer. A menudo, el murmullo de las voces se diluía en un suspiro colectivo, y los ojos de los presentes brillaban con una mezcla de deseo y desconfianza. En cada rincón de esa sala se encontraba el eco de la mentira, la ambición y la desesperación que caracterizaban a quienes se habían entregado a una vida donde la moralidad se había quedado atrás. Las conversaciones fluían de manera suave pero calculada, cada palabra cuidadosamente medida, como si de un juego de ajedrez se tratase. Los personajes intercambiaban opiniones sobre los últimos eventos de la sociedad, pero lo hacían de tal manera que no se trataba de un verdadero interés por la vida del otro, sino más bien de un estudio minucioso de cómo cada pieza encajaba en el gran tablero del poder. Los discursos de la señora Beltrán eran más bien disertaciones sobre las reglas no escritas de la vida social, sobre cómo manipular la percepción ajena y sobre cómo conseguir que los demás creyeran en tu bondad mientras, en secreto, se luchaba por las mismas riquezas y logros que todos codiciaban. El tono de la conversación era grave, pero nadie decía lo que pensaba realmente. Las palabras que salían de sus bocas parecían siempre diseñadas para dar una impresión, para construir una imagen de lo que querían ser, no de lo que realmente eran. Aquello no era un lugar de sinceridad. Era un espacio donde las máscaras se hacían cada vez más pesadas, pero nadie se atrevía a quitarlas. El poder no se conquistaba con verdad, sino con artimañas, y era en ese terreno donde cada uno se movía con destreza, guardando celosamente sus cartas para el momento más oportuno. En medio de esta atmósfera densa, Valerio, aún sin entender del todo las dinámicas que se desplegaban ante él, sentía que el salón, más que un lugar de reunión, era un escenario donde todos desempeñaban un papel, pero nadie era genuino. Observaba las miradas furtivas, los gestos calculados, los movimientos suaves de la señora Beltrán, que parecía tener siempre bajo control cada conversación.
Era como si todo en esa sala estuviera diseñado para llevar a los presentes hacia un mismo destino: el poder, aunque a costa de la pérdida de la propia identidad. Las horas pasaban lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese rincón del mundo. La conversación fluía, pero el silencio también era importante. Había momentos en los que el silencio llenaba los vacíos entre las palabras, un silencio pesado, denso, que parecía ser más revelador que cualquier discurso. Y así, en la penumbra de esa habitación, se fraguaba lo que sería el futuro de cada uno de los presentes. Un futuro que dependía no de sus méritos, sino de su habilidad para manipular, para ser parte de ese juego de sombras y de intereses ocultos. El ambiente de la camarilla, por lo tanto, no era más que un reflejo de la sociedad misma, una sociedad que vivía bajo las apariencias, donde las palabras de uno valían poco sin el respaldo de las intrigas, donde la honestidad era vista como una debilidad, y donde la única ley era la de la conveniencia. En este mundo, solo los más astutos sobrevivían, y aquellos que se mantenían fieles a su verdad personal eran arrastrados por la corriente de la hipocresía que gobernaba todo. Capítulo 2. La llegada de los nuevos personajes. La luz del amanecer se filtraba entre los pesados cortinajes, arrastrando consigo el manto oscuro de la noche. La ciudad comenzaba a despertar, pero dentro de la casa, el día parecía haber comenzado mucho antes, como si su propio ritmo marcara el compás de una eternidad suspendida. El salón, ahora más iluminado que en la noche anterior, parecía un escenario dispuesto para un nuevo acto, un acto que prometía más enredos y complejidades que los anteriores. Aquella mañana, como era costumbre, la señora Beltrán se encontraba en su lugar habitual, de pie junto a la ventana, mirando la calle con una atención que parecía no ser dirigida a nada en particular. Sus ojos, sin embargo, estaban cargados de pensamientos profundos, de planes que solo ella comprendía. En la soledad de la habitación, los ecos de sus pasos resonaban contra las paredes de piedra, como si cada movimiento fuera una partitura que solo ella podía leer. Era entonces cuando se escucharon pasos en el vestíbulo, unos pasos que provenían de los nuevos visitantes que llegaban a la casa. La señora Beltrán, con su inconfundible elegancia, giró lentamente y observó cómo la puerta se abría, revelando a los nuevos personajes que iban a alterar el curso de los acontecimientos. Su llegada era como una pequeña tormenta en el tranquilo mar de las intrigas que se habían tejido hasta ese momento. Los primeros en entrar fueron los hermanos Sánchez, una pareja de jóvenes que, a pesar de su juventud, habían logrado ganarse un lugar entre las esferas más altas de la sociedad. Su origen no era precisamente aristocrático, pero su astucia y su capacidad para maniobrar en el mundo de los negocios les había dado acceso a lugares que, de otra manera, les habrían sido vedados. La señora Beltrán, al verlos, sintió un pequeño escalofrío. Sabía que los Sánchez no eran personas a las que se pudiera subestimar. Don Carlos Sánchez, el hermano mayor, era un hombre de complexión alta y mirada penetrante. Sus ojos, de un gris oscuro como el plomo, eran los de un hombre que había aprendido a ver más allá de las apariencias. Su rostro, anguloso y algo severo, no dejaba traslucir fácilmente sus pensamientos, lo que le confería un aire de misterio que atraía y repelía por igual. A su lado, su hermana, doña Isabel Sánchez, caminaba con paso firme. Su porte elegante y su vestido de terciopelo negro hacían que la luz en la habitación pareciera atenuarse cuando ella entraba. Tenía una belleza fría, calculada, como si cada gesto que hiciera estuviera bajo el más estricto control. La señora Beltrán, que siempre había sido la anfitriona imponente, los observó con una sonrisa que no alcanzó a llegar a sus ojos. Sabía que con los Sánchez la dinámica de la camarilla iba a cambiar. Ellos no eran del todo nuevos en la sociedad, pero sí lo eran en este círculo específico, y su llegada trastocaría las reglas no escritas de esa red de intereses y manipulaciones que había cuidado con tanto esmero. Los Sánchez, al igual que ella, buscaban poder, pero la diferencia era que mientras ella lo había adquirido a través de una serie de maniobras complejas y discretas, ellos llegaban con la seguridad de aquellos que poseen la riqueza y el respaldo de quienes no temen hacer ruido. «Bienvenidos, don Carlos, doña Isabel», dijo la señora Beltrán con su tono más suave, como si invitara a sus invitados a un juego en el que ella misma tenía la ventaja. Don Carlos inclinó la cabeza con una leve sonrisa, mientras que su hermana le dedicó una mirada que destilaba una fría cortesía. Ambos sabían que la señora Beltrán no era una mujer fácil de leer, pero tampoco lo eran ellos. Habían llegado a ese lugar no solo para divertirse o para disfrutar de una conversación trivial. Su objetivo era claro: saber más, posicionarse mejor y quizás,
si la oportunidad se les presentaba, tomar el control. Los tres se sentaron alrededor de la mesa, pero el ambiente en la habitación había cambiado. La presencia de los nuevos personajes añadía una capa de tensión, como si un nuevo jugador estuviera a punto de mover su pieza en un tablero que hasta ahora había sido cuidadosamente organizado. La camarilla, que se había mantenido en un delicado equilibrio, sentía el peso de la presencia de los Sánchez, quienes no venían a ser meros observadores, sino participantes activos en el juego de la influencia. La conversación comenzó con temas triviales, como el clima, la última obra teatral que había cautivado a la sociedad y los últimos chismes que circulaban entre los círculos más elevados. Pero la señora Beltrán, quien siempre tomaba las riendas de la conversación, pronto comenzó a desviar el rumbo hacia asuntos más importantes. Sus ojos brillaron con una chispa de astucia cuando mencionó, casi por casualidad, el próximo evento de la alta sociedad en la corte, un evento al que todos, de alguna manera, querían asistir. ¿Qué opinan ustedes, don Carlos, de este baile?, preguntó la señora Beltrán, dejando entrever que su interés no era solo el evento en sí, sino lo que podría ocultarse detrás de las puertas de ese salón lleno de máscaras. Don Carlos respondió con una calma estudiada, casi como si estuviera midiendo las palabras antes de pronunciarlas. Creo que será una oportunidad interesante para observar a aquellos que aún se mantienen al margen de los verdaderos acontecimientos de la corte, dijo, dejando entrever que su propio objetivo era encontrar la forma de posicionarse con los más influyentes. Doña Isabel, siempre más directa que su hermano, agregó con una sonrisa elegante. Lo que me intriga es quiénes serán los nuevos nombres que surgirán en la corte. Como siempre, hay quienes se ocultan detrás de una falsa humildad y esperan el momento adecuado para mostrarse. Las palabras de doña Isabel flotaron en el aire como una sutil amenaza. En ese ambiente, cada palabra era una pieza en un juego de poder, y su implicación era clara. Los Sánchez no solo querían ser parte del evento, sino que también querían dejar claro que ellos eran jugadores importantes en el escenario social. Y, por supuesto, la señora Beltrán, quien había estado manipulando los hilos del poder durante tanto tiempo, entendió el mensaje perfectamente. El resto de la conversación se desarrolló con una atmósfera tensa, donde cada uno de los presentes, aunque educado y correcto, estaba calculando los próximos movimientos. Las palabras eran las armas de un ejército invisible, y cada gesto, cada mirada, formaba parte de una estrategia de conquista y poder. Nadie estaba dispuesto a ser el primero en revelar sus cartas, pero todos sabían que las apuestas estaban subiendo. Los nuevos personajes, los hermanos Sánchez, no solo habían llegado para ser observadores, habían llegado con un propósito, con una ambición que resonaba con la misma fuerza que la de los más viejos miembros de la camarilla. Y la señora Beltrán, con su habilidad para leer entre líneas, comprendió rápidamente que había llegado el momento de evaluar hasta qué punto serían capaces de desestabilizar el orden que ella misma había establecido con tanto cuidado. A medida que la conversación avanzaba, el salón parecía volverse más pequeño, más claustrofóbico, como si la tensión entre los personajes se hubiera materializado en el aire. Ya no se trataba de una simple reunión social, se trataba de un juego de poder, y ahora, con la llegada de los Sánchez, las reglas del juego podían estar a punto de cambiar. La señora Beltrán, con su mente afilada y su sonrisa impecable, sabía que debía estar preparada para lo que estaba por venir. Capítulo 3. El juego de las apariencias. La tarde avanzaba con la suavidad de un suspiro, dejando que las sombras se alargaran lentamente, al igual que las intenciones ocultas en el aire denso de la mansión. El salón de la señora Beltrán, siempre un lugar de acogida para aquellos que deseaban estar cerca del poder, se encontraba en ese preciso momento más repleto que nunca. Cada rincón del espacio estaba ocupado por figuras cuya presencia, aunque sutilmente disimulada, no dejaba de dejar huella en el ambiente. La conversación seguía su curso, pero el diálogo parecía secundario ante las miradas furtivas que cruzaban el salón, como flechas lanzadas en silencio. La llegada de los hermanos Sánchez no solo había alterado la dinámica de la reunión, sino que también había sumido a la señora Beltrán en una reflexión más profunda sobre las motivaciones y ambiciones de cada uno de los presentes. Su mirada, fría y calculadora, se posaba sobre ellos sin que pudieran siquiera percatarse del peso de su observación. Los Sánchez, con su comportamiento exquisito, parecían ser los invitados perfectos, pero la señora Beltrán sabía que en este mundo, la perfección es tan solo una máscara. Y las máscaras, por muy bien que se adapten a sus rostros, siempre caen en el momento más inesperado. Entre las figuras del salón,
surgió una conversación entre un joven escritor, que había sido invitado a la reunión, y un miembro de la aristocracia cuyo nombre apenas se conocía en los círculos más bajos. Ambos hablaban de literatura, de ideas que nunca llegarían a materializarse en obras, pero lo hacían con tal entusiasmo que uno habría creído que sus palabras eran oráculos de sabiduría. La señora Beltrán escuchaba a lo lejos, como si la conversación no le importara, pero en realidad, cada palabra que fluía entre esos labios era absorbida por su mente con la misma precisión con que un científico observa los detalles más pequeños de una muestra. A su lado, don Carlos Sánchez observaba la escena con atención. Su rostro impasible no dejaba traslucir ningún sentimiento, pero su mente, sin embargo, estaba sumida en una compleja maraña de pensamientos. Él, que siempre había sido un hombre de acción, se sentía extraño en ese entorno. La alta sociedad no le era ajena, pero en aquel preciso momento, se daba cuenta de lo que significaba realmente pertenecer a ella, el constante juego de apariencias. No importaba qué tan importantes o inteligentes fueran, sino que también sabían disfrazarse de lo que se esperaba de ellos. Doña Isabel, por otro lado, tenía una capacidad asombrosa para adaptarse a cualquier situación. Mientras su hermano pensaba en lo que acontecía a su alrededor, ella ya había comenzado a tramar su próximo movimiento. Su mirada se deslizaba con destreza entre los rostros de los presentes, evaluando, midiendo, sabiendo que en este juego las decisiones se tomaban en fracciones de segundo. La señora Beltrán, aunque a veces parecía estar desbordada por su propio poder, había cometido el error de subestimarla. Doña Isabel no solo era parte de la partida, sino que la estaba jugando con una destreza que nadie, ni siquiera su hermano, había llegado a comprender completamente. La anfitriona, mientras tanto, se mantenía cerca, observando a sus nuevos huéspedes con el cuidado de un animal acechando a su presa. Sin embargo, algo en la actitud de los Sánchez la desconcertaba. La seguridad de ellos era palpable, sí, pero también lo era su independencia, su capacidad de ser ajenos a las influencias que normalmente tejían las relaciones en aquel círculo cerrado. No eran como los demás, y eso los hacía impredecibles, lo que para la señora Beltrán era, sin duda, un desafío. Mientras las conversaciones se extendían y los vasos de vino circulaban entre las manos enguantadas de los invitados, se sintió un leve cambio en el ambiente. Los hermanos Sánchez se habían distanciado un poco de la conversación principal, y ahora se encontraban en un rincón apartado, hablando en voz baja. No era raro que la gente se separara del bullicio para discutir cuestiones más privadas, pero la señora Beltrán no podía evitar sentir que allí se estaba gestando algo más importante, algo que podría alterar los delicados equilibrios que había mantenido hasta ese momento. No fue hasta que un joven aristócrata, cuyos ojos parecían perderse en las luces titilantes de los candelabros, se acercó a ella que la atención de la señora Beltrán se desplazó nuevamente hacia la mesa principal. El joven, visiblemente nervioso, intentó iniciar una conversación trivial, como si nada ocurriera, pero su voz temblorosa traicionaba la inseguridad que lo dominaba. No obstante, la señora Beltrán, con su mirada de hielo, lo observó un largo momento antes de responder con un tono bajo y modulado, como si fuera una promesa de futuro. No se preocupe, joven. Todos tienen su lugar en la mesa, aunque algunos se sienten más cómodos en la sombra, dijo ella, mientras una leve sonrisa asomaba en sus labios, casi imperceptible. Su frase, dicha con una sutileza calculada, dejó una sensación de incomodidad en el aire. El joven, sin saber cómo responder, se retiró rápidamente, pero la señora Beltrán sabía que esa conversación habría sembrado una semilla de duda en su mente. Esa era su habilidad, la capacidad de hacer que los demás se sintieran vulnerables, pequeños, sin que ellos jamás supieran cómo lo había hecho. La reunión continuó con más de lo mismo, sonrisas contenidas, comentarios ambiciosos, y una creciente tensión que parecía estar edificándose en cada rincón de la mansión. Los Sánchez no habían dejado de ser el centro de atención, pero ahora la señora Beltrán entendía que el poder no se encontraba solo en la riqueza o en las apariencias, sino en la capacidad de manipular los hilos que conectaban a las personas. Y en ese preciso momento, sabía que ellos también estaban intentando hacerlo. El reloj en la pared, ese testigo mudo de las intrigas que se desarrollaban en la mansión, marcó la hora avanzada de la noche. Los pasos de los sirvientes, que hasta ahora habían sido discretos, parecían más resonantes, como si fueran la señal de que algo inminente estaba por suceder. La señora Beltrán se levantó de su asiento, con una elegancia que deslumbró a todos los presentes, y sin hacer ruido, se retiró hacia su despacho. Allí,
En la quietud de su estudio, sabía que el verdadero juego acababa de comenzar. El salón había sido solo una introducción, un preludio de las jugadas que se sucederían en las horas por venir. El juego de las apariencias continuaba, pero ahora, más que nunca, la señora Beltrán entendía que debía ser más astuta que nunca. Y si alguien estaba dispuesto a romper las reglas, serían los hermanos Sánchez, pero ella no pensaba dejarse sorprender. Capítulo 4. Sombras en la oscuridad. El día siguiente llegó con la calma que sigue al despertar de una tormenta. El aire fresco de la mañana parecía intentar borrar las huellas de las tensiones acumuladas en la noche anterior. Sin embargo, dentro de las paredes de la mansión de la señora Beltrán, la calma era solo superficial. Un mar de inquietudes agitaba las mentes de los protagonistas que se hallaban en el centro de esta compleja danza social. Y es que la quietud de la mañana apenas disimulaba la creciente inquietud que se estaba gestando entre los miembros de la alta sociedad. El desayuno se sirvió con la habitual opulencia: frutas exóticas, panés recién horneados, y una variedad de tés que ofrecían a los invitados un reconfortante alivio para sus cuerpos, pero no así para sus espíritus. La señora Beltrán, con su porte inmaculado, se encontraba sentada al final de la mesa, observando en silencio a sus invitados. No pronunciaba palabra, pero su mirada recorría cada rostro, evaluando, como siempre lo hacía, el valor y el poder que cada uno de ellos llevaba consigo, ya fuera evidente o escondido. Los hermanos Sánchez, después de la velada en la que se hicieron notar, se sentaron a un lado, algo apartados, como si en su presencia flotara una extraña atmósfera de desconfianza. Isabel, la hermana menor, parecía estar observando más allá de la mesa, como si algo más allá de las paredes de la mansión la estuviera llamando. Carlos, por su parte, se mantenía en su silencio habitual, sin mostrar señales evidentes de lo que pensaba, pero su rostro no podía ocultar la tensión que se había apoderado de él desde su llegada a aquel escenario de intrigas. Mientras tanto, la señora Beltrán hacía un gesto con su mano para que se sirviera el té, pero el gesto no pasó desapercibido por los demás. Esa sutil invitación no solo era para el camarero, sino también para aquellos que sentían que algo estaba por suceder. Las piezas se movían en un tablero que, aunque aparentemente sencillo, estaba lleno de complicaciones y traiciones ocultas. Y cada movimiento de los jugadores podía alterar el equilibrio que, hasta ese momento, la anfitriona había conseguido mantener con maestría. Fue entonces cuando un joven desconocido, cuya presencia en la mansión era hasta ese momento un misterio, se acercó a la mesa. Su rostro era joven, pero su mirada denotaba una inteligencia aguda, una curiosidad que, a pesar de la fría solemnidad del entorno, no pasaba desapercibida. Era el hijo de uno de los socios de la señora Beltrán, pero pocos sabían exactamente qué papel desempeñaba en el entramado de negocios y política que ella manejaba con tanta destreza. Su aparición, casi como una sombra que se deslizaba por los rincones de la sala, levantó una ligera ola de murmullos entre los presentes. «Señora Beltrán, permítame un momento de su tiempo», preguntó el joven, con una voz que parecía medida, pero cargada de intenciones no dichas. La señora Beltrán lo miró con una leve inclinación de cabeza, concediéndole el permiso tácito para acercarse más, aunque su expresión no dejaba entrever nada. El joven, con una facilidad sorprendente, tomó asiento frente a ella, pero al hacerlo, dejó claro que no venía solo a hacer una cortesía. «¿En qué puedo ayudarte, joven?», preguntó ella, sus ojos fijos en él, analizando con frialdad cada palabra y cada gesto. El joven no se dejó amedrentar. Su tono, aunque respetuoso, dejaba entrever la seguridad de quien sabe lo que quiere. «Creo que las sombras que rodean su mundo están más cerca de lo que imagina, señora. Y no hablo solo de las sombras de la noche», respondió, con una sonrisa en sus labios que, aunque parecía amistosa, escondía un misterio profundo. La señora Beltrán lo observó en silencio por un largo momento. Algo en su mensaje la inquietó, pero no dejó que eso se reflejara en su rostro. Sabía que no se trataba de un simple comentario sin sentido. El joven estaba sugiriendo algo más. El juego se había intensificado, y ahora las piezas no solo eran visibles en la superficie. Había algo subterráneo, algo que ni siquiera ella había previsto. Los hermanos Sánchez, que observaban desde el otro lado de la mesa, no pudieron evitar intercambiar miradas rápidas y preocupadas. No era la primera vez que sentían que la señora Beltrán jugaba con ellos en un terreno que no comprendían completamente, pero el joven desconocido parecía añadir un nuevo elemento a la ecuación. No estaban seguros de su papel en toda esa historia,
pero sabían que debía de tener alguna conexión con lo que estaba ocurriendo. En ese preciso instante, la señora Beltrán inclinó la cabeza con suavidad, un gesto que indicaba que estaba lista para escuchar. ¿A qué te refieres con esas sombras?, preguntó, manteniendo el tono de voz suave, pero en sus palabras se percibía una amenaza latente. El joven no titubeó y, en lugar de responder inmediatamente, hizo una pausa, como si se estuviera midiendo a sí mismo antes de dar el siguiente paso. Hay quienes creen que la oscuridad solo existe en la noche, continuó, su voz casi susurrando, pero la verdadera oscuridad habita donde las luces brillan más intensamente. El poder que usted sostiene, señora Beltrán, no es más que un reflejo de esas sombras. Hay quienes están buscando despojarla de lo que cree ser suyo. Las palabras cayeron como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas invisibles que se extendieron por la mesa. El aire se volvió denso, y todos los presentes, sin excepción, se sintieron ligeramente incómodos. Nadie habló. Nadie se atrevió a preguntar más, aunque todos, en lo más profundo de sus corazones, entendían que las palabras del joven no eran una amenaza vacía. La señora Beltrán no reaccionó de inmediato. Su rostro seguía siendo una máscara perfecta, impenetrable. Sin embargo, algo en su mirada revelaba que sus pensamientos estaban corriendo a toda velocidad, calculando las consecuencias de las palabras de aquel joven. Sabía que el equilibrio en el que se encontraba su poder podría estar a punto de tambalearse, y que las sombras de las que hablaba el joven se acercaban más de lo que ella deseaba admitir. Finalmente, se levantó de su asiento, la majestuosidad de su presencia llenando el espacio con una energía que desbordaba autoridad. Te agradezco la advertencia, pero no temas. Las sombras no me afectan. Sé manejarlas como nadie más, respondió, con una sonrisa apenas visible en sus labios. El joven asintió, pero no dijo más. Sabía que había dejado una semilla de duda en su mente, algo que, con el tiempo, podría germinar. La reunión continuó, pero el aire estaba cargado de una tensión nueva. Las sombras, esas de las que hablaba el joven, ya no eran solo una metáfora. Se habían convertido en una presencia real, y la señora Beltrán sabía que su juego de apariencias ya no sería suficiente para mantenerlas a raya. Algo oscuro se acercaba, y nadie en esa mansión parecía estar preparado para enfrentarlo. Capítulo 5. El eco de los secretos. La mansión de la señora Beltrán, a pesar de su elegancia, guardaba entre sus paredes secretos que se deslizaban como sombras apenas perceptibles a la luz del día. La ostentación de los salones, con sus muebles de época, sus cortinas bordadas a mano y sus lámparas de cristal fino, solo servía para esconder mejor las tensiones que se acumulaban en cada rincón. Aquella mañana, después de la inquietante conversación del día anterior, algo en el aire había cambiado. Un silencio pesado se había instalado entre los invitados, como si todos estuvieran esperando la tormenta que, de alguna manera, sabían que pronto llegaría. Isabel Sánchez, la joven que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano, observaba con detenimiento los movimientos de la señora Beltrán. La conversación que ésta había tenido con el joven desconocido la había dejado perpleja. Isabel no era ingenua, y sabía que la señora Beltrán, con toda su destreza y su poder, no podía permitirse ser sorprendida por algo tan trivial como una amenaza velada. Sin embargo, la joven sentía que había algo en la forma en que la señora reaccionó que no coincidía con la seguridad que siempre había proyectado. Había un atisbo de inseguridad en su postura, algo que Isabel no podía dejar de notar. A lo largo de la mañana, mientras los otros continuaban sus conversaciones y discusiones triviales sobre negocios y política, Isabel se retiró a uno de los rincones más apartados de la mansión. Allí, sentada junto a una ventana que daba al jardín, comenzó a reflexionar sobre los eventos recientes. Los susurros sobre los duendes de la camarilla, esos seres etéreos y misteriosos que se decía habitaban las sombras del poder, ya no le parecían una simple leyenda. El joven desconocido, con su mensaje críptico, había encendido en ella una chispa de curiosidad que no podía apagar. La tarde se deslizaba lentamente hacia el crepúsculo cuando Carlos Sánchez, su hermano, apareció en la habitación. Él era el tipo de hombre que siempre se mantenía en la penumbra, observando sin intervenir, pero había algo en su mirada que indicaba que hoy no se quedaría callado. Isabel lo miró y, en un gesto que mostraba la confianza que se habían tenido siempre, lo invitó a sentarse junto a ella. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó Isabel, sin rodeos. La tensión que había sentido durante el desayuno seguía pesando sobre ella,
y sentía la necesidad de compartir sus pensamientos. Carlos se quedó en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Era un hombre de pocas palabras, pero sus pensamientos eran siempre profundos y complejos. Cuando finalmente habló, su voz era grave, como si cada palabra fuera una pesada carga. Lo que ocurrió ayer no es algo trivial. La señora Beltrán sabe más de lo que nos ha dicho. El joven que apareció en la cena. Hay algo en el que no encaja. No me fío de él, y menos de la forma en que la señora reaccionó. No era la reacción de alguien que se siente seguro en su poder, dijo Carlos, mirando fijamente a su hermana. Isabel asintió lentamente, compartiendo su inquietud. Sabía que Carlos rara vez se dejaba llevar por las emociones, y su desconfianza era algo que no podía ignorar. Lo mismo siento, respondió ella. Pero, ¿qué podemos hacer? Estamos atrapados en esta red, en este juego que no entendemos del todo. La señora Beltrán nos tiene a todos bajo su influencia. Si intentamos movernos demasiado rápido, podemos caer en su trampa. Carlos no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín, donde las sombras comenzaban a alargarse con el atardecer. Finalmente, habló con una determinación que no había mostrado antes. Tal vez sea hora de hacer algo que no hayamos hecho antes. Tal vez sea hora de buscar esos duendes de los que todos hablan. Las sombras, los secretos, las conspiraciones que se susurran entre los pasillos. Quizá podamos encontrar algo que nos dé la ventaja que necesitamos. Necesitamos respuestas. Isabel. El tono de Carlos había cambiado. Había una nueva energía en sus palabras, una que no dejaba lugar a dudas. La inquietud había mutado en acción. Isabel lo miró con los ojos entrecerrados, evaluando la propuesta. Había algo en lo que decía su hermano que la atraía, algo que le decía que esta era la única forma de descubrir lo que realmente se escondía detrás de la fachada perfecta de la señora Beltrán. Está bien. Vamos a buscar esos secretos, respondió, su voz llena de resolución. Ambos sabían que este sería el inicio de algo que no podría deshacerse con facilidad. La decisión estaba tomada, y no había vuelta atrás. La noche cayó sobre la mansión, y con ella, el silencio se hizo aún más denso. Isabel y Carlos, cada uno con sus propios pensamientos, se dirigieron hacia las zonas menos frecuentadas de la mansión, allí donde las sombras se alargaban y los ecos de los secretos susurraban en la oscuridad. No sabían qué encontrarían, ni si lo que buscaban estaba realmente allí, pero la búsqueda ya había comenzado. Mientras tanto, en el salón principal, la señora Beltrán observaba en silencio el horizonte desde su ventanal. Aunque su rostro permanecía sereno, sus ojos no podían ocultar la inquietud que la había estado atormentando desde su encuentro con el joven desconocido. Sabía que algo se estaba gestando en las sombras, algo que podría desbaratar todo lo que había construido durante años. Y sin embargo, no podía hacer nada más que esperar. El eco de los secretos que flotaban en el aire se hacía cada vez más fuerte. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro final aún estaba fuera de alcance. Las sombras ya no eran solo un rumor lejano, sino una presencia que se deslizaba por la mansión, esperando ser descubierta. Y en cuanto a los hermanos Sánchez, la verdad se encontraba más cerca de lo que imaginaban, pero también lo estaban estando ellos del peligro. Capítulo 6. En el corazón de las tinieblas. La mansión de la señora Beltrán parecía cada vez más un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones cerradas, cada una con un misterio que no se atrevía a develarse completamente. Aquella noche, el aire estaba denso, casi palpable, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo secretos que no podían escapar. Isabel y Carlos se movían con cautela, como sombras que se deslizaban entre las sombras, buscando respuestas que se escondían tras las puertas cerradas de la casa. Había algo inquietante en la atmósfera, un susurro incesante que parecía recorrer los pasillos, como si los propios muros hablaran en un lenguaje ancestral, conocido solo por aquellos que se atreven a escuchar. Isabel, con su curiosidad insaciable, sentía que cada rincón de la mansión la llamaba, pero también percibía una sensación extraña, como si el propio lugar estuviera observándolos, evaluando cada uno de sus pasos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Isabel en voz baja, mirando a su hermano con una mezcla de temor y determinación. Las puertas que habían pasado a lo largo del pasillo parecían estar tan vacías como lo habían estado siempre, pero algo en su interior le decía que no debían bajar la guardia. Cada puerta cerrada podría ser la que escondiera la verdad.
Carlos no respondió de inmediato. Su rostro, normalmente tan calmado y racional, ahora reflejaba una preocupación que no había mostrado hasta entonces. Había algo en este juego que los estaba consumiendo lentamente, y a medida que avanzaban por el corredor, la oscuridad parecía envolverse más estrechamente a su alrededor. «Estamos demasiado adentrados para dar marcha atrás», dijo finalmente Carlos, su voz baja y firme. A pesar de la incertidumbre que los rodeaba, había una certeza en sus palabras. Ellos debían seguir adelante, no por ambición, sino por una necesidad de entender lo que se escondía en las profundidades de esa casa, lo que realmente se estaba tramando en los rincones más oscuros de la mansión. Ambos avanzaron sin hablar más, guiados por la intriga y una especie de impulso que no podían ni querían resistir. Pasaron por puertas de madera antigua, adornadas con intrincados grabados que parecían contar historias que nadie se había atrevido a leer. Al final del pasillo, encontraron una puerta que, aunque sin adornos, parecía distinta a las demás. La madera, desgastada por el tiempo, mostraba las huellas de siglos de historia, y el pomo de hierro, frío al tacto, tenía un brillo peculiar. Isabel extendió la mano, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El momento había llegado. Con un leve crujido, la puerta se abrió. Lo que encontraron al otro lado era un cuarto pequeño, casi claustrofóbico, cuya atmósfera estaba impregnada de un aire a humedad y polvo antiguo. Un escritorio de madera maciza ocupaba el centro de la habitación, cubierto por papeles arrugados y libros que parecían haber sido dejados a su suerte. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los dos hermanos fueron las paredes, cubiertas de retratos enmarcados de personas que no reconocían, algunos enmarcados en dorados, otros con una capa de polvo tan gruesa que casi parecía una película de telaraña. La sensación de ser observados aumentó con cada paso que daban en la estancia. Isabel se acercó al escritorio y comenzó a examinar los papeles, que estaban desordenados y algunos en parte ilegibles. Lo que parecía ser una correspondencia privada entre personas de alto rango, junto con algunos esquemas y mapas, captó su atención. Sin embargo, no fue eso lo que realmente la hizo detenerse. En la esquina de la mesa había un pequeño cofre, escondido detrás de una pila de libros antiguos. El cofre estaba cerrado con un candado, pero el metal de este tenía un brillo peculiar, casi hipnótico. Carlos, que había estado observando con atención, se acercó a su hermana y sin decir palabra alguna, comenzó a buscar algo en su chaqueta. Sacó una pequeña herramienta de metal, con la que trabajaba con destreza, abriendo el candado con una facilidad sorprendente. «Siempre vienes preparado, ¿eh?», bromeó Isabel, aunque no pudo evitar que su voz temblara ligeramente. Carlos sonrió brevemente, pero el brillo en sus ojos delataba la seriedad del momento. Con un último giro de la muñeca, el candado cayó al suelo, y la tapa del cofre se abrió, revelando su contenido. Dentro, había un solo objeto, un antiguo medallón de plata, adornado con símbolos que ninguno de los dos había visto antes. Era una pieza pequeña, pero cargada de una energía extraña, como si tuviera una historia propia, una historia que necesitaba ser desvelada. Isabel tomó el medallón con delicadeza, observándolo bajo la luz que entraba por la ventana. Los símbolos grabados en su superficie parecían moverse con la luz, como si tuvieran vida propia. Algo dentro de ella sabía que este medallón tenía una conexión directa con los misterios que se escondían en la mansión. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué poder encerraba? La sensación de que habían encontrado algo crucial era palpable. De repente, un ruido sordo en el pasillo los hizo saltar. Alguien se acercaba. Sin pensarlo, ambos se apresuraron a cerrar el cofre y a ocultar el medallón en el bolsillo de Isabel. Carlos se adelantó, advirtiendo a su hermana con una mirada que significaba cuidado. Juntos se movieron con rapidez, sin hacer el menor sonido, mientras la puerta del cuarto se cerraba con un suave crujido. En el pasillo, la figura de la señora Beltrán apareció, acompañada de un par de sirvientes que no dejaban de mirar a su alrededor con curiosidad. La expresión en su rostro era de total control, pero sus ojos, al igual que los de los sirvientes, no podían ocultar una sombra de inquietud. Isabel y Carlos se quedaron en la oscuridad del pasillo, apenas respirando, mientras la señora Beltrán pasaba junto a ellos, sin darse cuenta de su presencia. El peligro de ser descubiertos era inminente, pero en ese momento, algo más pesado que el temor se asentó sobre ellos. Sabían que el juego que habían comenzado era mucho más grande de lo que habían imaginado, y que las sombras de la mansión,
al igual que los secretos que guardaba, se adentraban más y más en las tinieblas. Sin embargo, la verdad ahora estaba más cerca, y el medallón en el bolsillo de Isabel parecía ser la llave para desvelarla. Capítulo 7. La verdad en las sombras. El viento soplaba con fuerza fuera de la mansión, aullando como una criatura de pesadilla que se alimentaba de los secretos que la casa había guardado durante tanto tiempo. Isabel y Carlos, ocultos en las sombras de un rincón oscuro, se miraban con la sensación de que el tiempo estaba a punto de desbordarse. Habían dado un paso más en su búsqueda, pero la tensión en el aire era casi insoportable. Cada palabra no dicha entre ellos era como una cuerda tensa, esperando el momento adecuado para romperse. Después de lo sucedido en la habitación de la señora Beltrán, no podían confiar en nada ni en nadie. Aunque la figura de la señora Beltrán había pasado sin darse cuenta de su presencia, su expresión había revelado más de lo que querían ver. Aquella mujer no era lo que parecía. Algo en su mirada, algo en su porte, les decía que estaba al tanto de algo mucho más grande, mucho más siniestro que cualquier misterio que pudieran haber imaginado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que emergía no era nada reconfortante. Isabel, con el medallón guardado en su bolsillo, no podía dejar de pensar en los símbolos grabados en él. Aquello no era solo un objeto de valor, parecía ser la clave para entender todo lo que sucedía en la mansión. La extraña sensación de que el medallón la llamaba a través de los pasillos oscuros se había intensificado, y sentía que si no lo desvelaban pronto, las sombras se tragarían lo que quedaba de ellos. «Carlos, ¿qué estamos buscando realmente?», preguntó Isabel en voz baja, casi como si temiera que el eco de su voz pudiera alertar a alguien. Los pasos, aunque lejanos, resonaban por los pasillos, como si alguien estuviera rondando cerca de ellos, vigilándolos sin descanso. Carlos, que había permanecido en silencio durante un largo rato, la miró fijamente. Su rostro, normalmente impasible, ahora reflejaba una seriedad que no podía disimular. Era consciente de lo que había en juego, de lo que estaba en peligro. No solo era la búsqueda de la verdad lo que les impulsaba, sino la necesidad de comprender que se ocultaba detrás de cada puerta cerrada, de cada susurro en los pasillos. «No lo sé, Isabel», respondió él, con una leve sonrisa que no alcanzaba a iluminar su rostro. «Pero lo que sí sé es que no podemos dar marcha atrás ahora. Ya estamos demasiado adentrados en esto. Si seguimos investigando, si seguimos desvelando los secretos de esta casa, tal vez descubramos algo que cambiará todo». La respuesta de Carlos dejó a Isabel pensativa. Ella también lo sentía. Había una fuerza invisible que los mantenía unidos a la mansión, que les exigía encontrar respuestas aunque supieran que podrían pagar un precio muy alto por ello. Aún así, no podían escapar, no podían retroceder. La verdad, aunque aterradora, se les había presentado, y no había forma de ignorarla. De pronto, una puerta que había permanecido cerrada durante todo ese tiempo se abrió ante ellos. No era una puerta cualquiera. Era la entrada a una de las habitaciones más antiguas de la mansión, una de aquellas que nunca antes habían osado explorar. La madera que cubría la puerta crujió, como si la propia casa les estuviera invitando a entrar, a desvelar lo que se escondía dentro. Isabel y Carlos intercambiaron una mirada, sabiendo que este era el momento. Entraron con cautela, cada paso resonando en las paredes vacías, como si estuvieran caminando sobre un suelo que podría desmoronarse en cualquier momento. La habitación estaba llena de polvo, pero a diferencia de otras estancias, había una atmósfera única, densa, como si el aire estuviera cargado de algo más, algo imposible de definir. En el centro de la sala, un gran espejo de marco dorado se alzaba, reflejando una imagen distorsionada del entorno. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda al mirarlo. Algo en el espejo parecía estar esperando. Un reflejo que no debía ser visto. Carlos se acercó al espejo con paso firme, mientras Isabel se mantenía al margen, observando con creciente inquietud. De repente, el reflejo del espejo comenzó a cambiar. No era una ilusión óptica ni un juego de luz. Algo tangible estaba ocurriendo. El espejo, que hasta ese momento había reflejado la habitación con exactitud, empezó a mostrar una imagen diferente. Una visión de la mansión, pero no como la conocían. Era la misma mansión, pero en un tiempo diferente, un tiempo en el que la casa estaba llena de vida, de celebraciones y secretos que se tejían entre sus muros. Isabel, incapaz de apartar la mirada, sintió como un peso le oprimía el pecho. Aquello no era solo un reflejo del pasado,
Era un portal, un vínculo directo entre lo que había sido y lo que aún quedaba por descubrir. En el centro de la imagen del espejo, se alzaba la figura de la señora Beltrán, pero mucho más joven, rodeada de otras figuras misteriosas que ella no conocía. Sus rostros estaban parcialmente cubiertos por sombras, pero la sensación de peligro que emanaban era palpable. Carlos, Dijo Isabel, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera decir más, una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, y el reflejo comenzó a desvanecerse, dejando solo una neblina densa y opaca. Carlos dio un paso atrás, con la expresión de quien acaba de presenciar algo demasiado grande para comprenderlo de inmediato. El medallón en el bolsillo de Isabel brilló débilmente, como si hubiera sido tocado por una fuerza invisible. Esto no es un simple espejo, murmuró Carlos, sintiendo una oleada de miedo y fascinación a partes iguales. Nos está mostrando lo que ocurrió aquí, lo que sucedió antes de que llegáramos. Lo que la señora Beltrán sabe. Isabel asintió, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. ¿Qué había sucedido en la mansión? ¿Quiénes eran las figuras que la señora Beltrán parecía conocer tan bien? Y, lo más importante, ¿qué conexión tenía todo esto con el medallón que ahora se sentía como una carga pesada en su bolsillo? Sabía que la respuesta estaba más cerca que nunca, pero también comprendía que cada nueva revelación los acercaba más a un abismo del que no podrían salir tan fácilmente. Capítulo 8. Ecos de lo prohibido. La mansión había comenzado a parecer menos un refugio y más una prisión de la que no podían escapar. Cada rincón, cada pasillo que recorrían, parecía contener una historia que había sido silenciada, una historia que, si salía a la luz, podría destruir lo que quedaba de la realidad que conocían. Isabel y Carlos, siempre al borde del abismo, sentían que la línea entre el misterio y la locura se estaba desdibujando cada vez más. El silencio de la casa era absoluto, pero eso no significaba que estuvieran realmente solos. A pesar de que no podían ver ni oír nada, la presencia de algo sobrenatural, algo que no se podía tocar ni nombrar, pesaba sobre ellos como una losa. Era la sensación de ser observados, de estar siendo acechados por algo más allá de los límites de la comprensión humana. Pero, al mismo tiempo, había algo fascinante en todo ello, algo que los empujaba a seguir adelante, a desvelar el velo que cubría la historia de la mansión. Isabel, con el medallón aún en su poder, lo había examinado una y otra vez, pero no lograba comprender su verdadera naturaleza. A pesar de los símbolos grabados en su superficie, parecía haber algo más, algo intangible que escapaba a su entendimiento. Pero la conexión con el espejo en el capítulo anterior no podía ser una coincidencia. El medallón debía ser la clave para desentrañar todo lo que se ocultaba tras las paredes de la mansión. El día había caído rápidamente, y la luz se desvanecía en el horizonte como un suspiro moribundo. La oscuridad, que ya había comenzado a envolver la mansión, parecía ganar terreno con cada minuto que pasaba. Decidieron que era hora de explorar una de las habitaciones más misteriosas, aquella que había permanecido cerrada durante todo su tiempo en la mansión. La puerta, vieja y de madera oscura, estaba cerrada con un candado que parecía resistirse al paso del tiempo. A pesar de que no sabían lo que encontrarían dentro, ambos sabían que, si no lo hacían, la incertidumbre los consumiría. Isabel sacó una pequeña herramienta que había encontrado entre los objetos olvidados de la mansión y comenzó a trabajar con el candado. El sonido metálico de la cerradura resonaba en el aire como una señal de que, finalmente, estaban a punto de desvelar un nuevo capítulo en esta historia de terror y misterio. Cuando la cerradura cedió y la puerta se abrió, un frío penetrante invadió el pasillo, como si la habitación hubiera estado esperando siglos para ser descubierta. La habitación estaba en completo desorden, pero no era el caos habitual de una habitación abandonada. Todo parecía haber sido colocado de manera deliberada, como si alguien hubiera estado esperando que llegaran allí. En el centro de la habitación, un escritorio antiguo con papeles esparcidos sobre su superficie parecía ser el lugar donde alguien había estado trabajando. En un rincón, una silla de madera, desgastada por el tiempo, estaba vacía, pero en su respaldo podía verse un símbolo familiar, el mismo grabado que aparecía en el medallón. Esto es lo que estábamos buscando, murmuró Carlos, su voz cargada de asombro y temor. Se acercó al escritorio, recorriendo los papeles con una mirada rápida pero ansiosa. Isabel, por su parte, no podía apartar la vista de la silla. Algo en su postura parecía decirle que estaba a punto de enfrentarse a una verdad mucho más terrible de lo que había imaginado.
Al levantar un trozo de papel amarillento, Carlos comenzó a leer en voz baja, cada palabra cayendo sobre ellos como una sombra más profunda que la propia noche. La tinta estaba desvaída, pero aún legible. Los duendes de la camarilla no son criaturas de leyenda. Son la manifestación de lo prohibido, lo que se oculta más allá de los límites de la razón y la moral. Si deseas invocar la verdad, debes hacer lo que otros no se atreven a hacer. Pero recuerda, lo que descubras te destruirá si no eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Isabel dio un paso hacia él, sus manos temblorosas al leer las palabras que acababa de escuchar. Aquello no era una advertencia, sino una sentencia. Una advertencia contra el conocimiento, contra lo que los esperaba si continuaban en su búsqueda. La historia de los duendes de la camarilla comenzaba a tomar forma en su mente, pero también una sensación de desesperación se cernía sobre ellos. ¿Qué criaturas eran estas? ¿Y cómo estaban conectadas con todo lo que había sucedido en la mansión? Carlos, sin decir una palabra, continuó buscando entre los papeles, con la esperanza de encontrar más información, algo que pudiera esclarecer las palabras del mensaje. Pero la sensación de que algo, o alguien, estaba cerca, observándolos en ese mismo momento, lo hizo detenerse. Un escalofrío recorrió su espalda, y un ruido distante, como un crujido, resonó en las paredes. Ambos miraron hacia la ventana, donde la oscuridad ya había cubierto el cielo por completo. El viento, que antes había estado tranquilo, ahora soplaba con fuerza, como si un poder invisible lo empujara hacia ellos. Isabel sintió como el medallón comenzó a arder contra su pecho, como si estuviera reaccionando a la atmósfera cargada de la habitación. De repente, una figura oscura apareció en la puerta, deslizándose en la penumbra como una sombra que no pertenecía a este mundo. Isabel y Carlos retrocedieron, con los corazones acelerados. Aquella figura, que parecía una mezcla de humanidad y algo mucho más antiguo, no hacía ruido al moverse, pero su presencia llenaba la habitación con una energía palpable. La figura avanzó lentamente, y su rostro, cubierto por una capucha, se detuvo justo frente a ellos. Los ojos de la criatura brillaban con una intensidad sobrenatural, como si pudieran ver a través de las almas de Isabel y Carlos. Han llegado demasiado lejos, dijo la figura, su voz un susurro grave que retumbó en sus mentes. La verdad es un precio que pocos pueden pagar. Pero ya no hay marcha atrás. El aire en la habitación se volvió espeso, y la figura se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándolos en un silencio profundo, pero lleno de una amenaza que no podían comprender por completo. Isabel y Carlos se miraron, sabiendo que ahora ya no había vuelta atrás. La búsqueda de la verdad los había marcado de una manera irreversible, y algo mucho más oscuro de lo que podían imaginar se les estaba acercando. La mansión, como una criatura viva, los había absorbido por completo, y ahora estaba reclamando el precio que les debía. Capítulo 9. La llamada del abismo. El aire en la mansión se había vuelto pesado, como si cada respiración fuera un acto de desafío contra algo que se encontraba más allá de su comprensión. Isabel y Carlos, aún temblando por la aparición de la figura oscura, se hallaban en un punto de no retorno. Lo que antes parecía una aventura intrigante se había transformado en un viaje hacia lo desconocido, un descenso al abismo que ya no podían evitar. El medallón, ardiendo contra el pecho de Isabel, se convirtió en el único recordatorio tangible de que aún quedaba algo por desvelar, algo por descubrir. La figura que había aparecido en la habitación no había dado respuestas, pero sí les había dejado una advertencia. La verdad es un precio que pocos pueden pagar. La frase resonaba en sus mentes, como una campana que no dejaba de repicar en su conciencia. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué sacrificio les esperaba? ¿Y qué se ocultaba detrás de los duendes de la camarilla? Carlos, a pesar del miedo que sentía, no podía apartarse de la habitación. Algo lo atraía hacia allí, algo en los papeles esparcidos sobre el escritorio, como si contuvieran fragmentos de un rompecabezas que debían armar. Pero la amenaza latente que se cernía sobre ellos no permitía que se sumergieran completamente en el estudio de los documentos. Un mal presentimiento los envolvía, como una niebla densa que les dificultaba el pensar con claridad. De repente, un sonido suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era un susurro lejano, como una voz que llamaba desde lo más profundo de la casa. La sensación de estar siendo observados regresó, más intensa que antes. Isabel miró a su alrededor, tratando de identificar la fuente de ese sonido.
Pero no había nada. Solo la quietud perturbadora de la mansión, que parecía contener un suspiro contenido, una espera sin fin. ¿Lo oíste?, preguntó Carlos, su voz quebrada por la ansiedad. Isabel asintió con la cabeza, pero no podía decir con certeza de dónde provenía el sonido. El eco de las paredes amplificaba todo, haciendo que cualquier pequeño ruido pareciera más grande de lo que realmente era. Sin embargo, el susurro persistía, invitándolos a seguirlo. «Debemos ir hacia allí», dijo Isabel, aunque no estaba completamente segura de por qué lo decía. Algo la empujaba hacia adelante, algo más allá de la razón. Un impulso que no podía rechazar, aunque su sentido común le advirtiera que se alejara de la oscuridad que se cernía sobre ellos. Carlos, aunque dudoso, decidió seguirla. Si algo había aprendido en este tiempo, era que no podían permanecer inmóviles, que la verdad los estaba llamando, y que solo se encontraría si se atrevían a ir más allá de sus temores. Así que, con pasos cautelosos pero decididos, ambos se adentraron en el pasillo oscuro, guiados por el eco de ese susurro lejano. La mansión, que al principio parecía ser solo un lugar vacío, comenzó a tomar una nueva forma ante sus ojos. Las paredes parecían moverse, cambiando su posición, como si la casa misma estuviera viva, como si respondiera a su presencia. Las sombras se alargaban y se retorcían, tomando formas inconfundibles, como si estuvieran observando cada uno de sus movimientos. La sensación de ser acechados se intensificaba. Finalmente, llegaron a una puerta cerrada, al final del pasillo. La puerta, a diferencia de las demás, estaba cubierta por una capa de polvo que no parecía haber sido tocada en años. La manija, oxidada por el tiempo, parecía resistirse a su toque, pero al final, cedió con un suave crujido. El susurro que los había guiado hasta allí se hizo más fuerte, más claro. Ahora ya no era solo un susurro, sino una voz que parecía llamarles por su nombre. Con un nudo en el estómago, Isabel empujó la puerta, que se abrió lentamente, revelando lo que parecía ser una pequeña sala, más bien una celda en el fondo de la mansión. Las paredes estaban cubiertas por antiguos tapices, que mostraban escenas de ritos y ceremonias, figuras misteriosas en posturas extrañas, y seres que no parecían humanos. En el centro de la habitación, una mesa de piedra, cubierta por una capa de polvo y telarañas, dominaba el espacio. Encima de ella, había un pequeño libro, con la cubierta de cuero desgastada por los años. La atmósfera en la sala era opresiva, como si cada respiración fuera un eco de los secretos que allí se guardaban. Isabel se acercó al libro, sin poder evitarlo. Al tocarlo, la sensación de calor regresó, y el medallón en su cuello comenzó a brillar con una luz tenue. La conexión entre ambos objetos, el medallón y el libro, parecía más fuerte que nunca. Carlos la observaba, sin atreverse a acercarse demasiado. Algo en el ambiente le decía que debían irse, que todo lo que estaban tocando podría ser peligroso, pero Isabel, como si una fuerza invisible la empujara, abrió el libro. Las primeras páginas estaban en blanco, pero al pasar a la siguiente, comenzaron a aparecer símbolos extraños, como una escritura que nunca habían visto antes. En el centro de la página, una palabra brillaba en letras doradas. Camarilla. El sonido de la voz que los había llamado, esa misma voz que parecía estar dentro de la casa, resonó con fuerza en sus oídos, ahora más clara que nunca. No era un susurro, sino un grito. «Ya es tarde». «El abismo es abra». Isabel dejó caer el libro al suelo, y el medallón comenzó a brillar con intensidad. La casa, que antes estaba viva en su misterio, ahora se sentía como un ente maligno, como si toda su esencia estuviera condensada en un solo momento. Las sombras en la habitación se movían, al igual que las figuras en los tapices, y una sensación de vértigo comenzó a apoderarse de ellos. Carlos tomó a Isabel del brazo, arrastrándola hacia la puerta, pero la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. La habitación que acababan de abandonar parecía haberse transformado, las paredes se alzaban más altas, y las puertas se cerraban por sí solas. Había algo más en la mansión, algo que no querían encontrar, pero que ya estaba esperando a ser descubierto. De repente, la casa pareció cobrar vida. Las sombras tomaron forma, y una figura apareció en la puerta. Era la misma que habían visto antes, la misma que les había dado la advertencia. Pero esta vez no estaba sola. Los duendes de la camarilla, esos seres extraños y oscuros, comenzaron a aparecer alrededor de ellos, sus ojos brillando con una luz rojiza,
como si el fuego de la desesperación ardiendo en sus pechos les diera fuerza. Isabel y Carlos, atrapados entre las sombras y los duendes, comprendieron que ya no había retorno. La mansión se había convertido en su prisión, y los secretos de los duendes de la camarilla se desvelarían a un costo que no podían imaginar. La llamada del abismo ya no podía ignorarse. Los duendes se acercaron lentamente, y la oscuridad de la mansión los engulló por completo. Capítulo 10. El precio del silencio. La oscuridad que los rodeaba era impenetrable. Isabel y Carlos, aún bajo la presión de la presencia de los duendes de la camarilla, intentaban encontrar una salida, pero las paredes parecían moverse, transformando cada paso en una trampa sin fin. La casa, antaño un lugar de misterio y secretos, ahora se había convertido en un laberinto enloquecedor donde el tiempo mismo parecía diluirse. Los duendes que los habían rodeado no hablaban. Su silencio era más aterrador que cualquier grito, más angustioso que cualquier amenaza verbal. Solo sus ojos brillaban, llenos de una sabiduría oscura que parecía devorar cualquier esperanza que quedaba en el aire. Eran seres ancestrales, guardianes de algo que se mantenía oculto en las sombras de la mansión. ¿Pero qué era eso que protegían con tanto celo? Isabel, con la respiración entrecortada, sentía como el medallón se aferraba a su cuello, ardiendo con una intensidad creciente. Algo dentro de ella le decía que debía descifrar los símbolos que había visto en el libro, que debía comprender lo que significaban si quería liberarse de la prisión en la que se encontraba. Pero cada intento de pensar con claridad se veía interrumpido por el peso de la presión psicológica de estar rodeada de esas criaturas inexpresivas. Carlos, por su parte, estaba casi completamente inmóvil. Sabía que algo terrible estaba por suceder, y esa sensación se hacía cada vez más palpable. El miedo se había apoderado de él, y cada paso que daban parecía alejarles más de la salida, sumiéndolos en un torbellino de desesperación. ¿Qué quieren de nosotros?, murmuró Isabel, sin poder evitarlo. Su voz tembló, resonando débilmente en el aire denso de la mansión. Uno de los duendes se acercó lentamente, su mirada fija en ella, y, por primera vez, abrió la boca. Pero en lugar de hablar, un sonido grave y resonante salió de su garganta. Era como un eco lejano, como una vibración que nacía de lo más profundo de la tierra, y que hacía retumbar cada rincón de la mansión. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El sonido no era una palabra, pero contenía algo más, algo que iba más allá de la comunicación verbal. Parecía un aviso, una advertencia, como si el duende les dijera que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Carlos, sin poder soportar la tensión, avanzó hacia uno de los duendes. Pero antes de que pudiera decir algo, el ser levantó su mano, indicándole que se detuviera. La presión en el aire aumentó, y la atmósfera, que hasta ese momento había sido espesa, se volvió casi insoportable. Isabel sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho, como si fuera a estallar. Miró el medallón una vez más, esa joya que parecía tener vida propia, como si estuviera a punto de revelarle un secreto que cambiaría todo lo que conocía. La pieza de joyería, que hasta ese momento había estado en calma, comenzó a vibrar en su cuello. Un resplandor suave, casi imperceptible, emergió de su superficie. «El medallón», murmuró Isabel, tocándose el collar con las manos temblorosas. Carlos la miró con desconcierto. La vibración en el medallón no era una simple coincidencia. Algo se estaba gestando, algo dentro de ellos que no podían comprender completamente. De repente, el aire en la mansión pareció volverse aún más denso, y las sombras alrededor de ellos parecieron crecer, como si la propia casa quisiera tragarlos. Fue entonces cuando ocurrió. El duende que había emitido el extraño sonido se acercó aún más a Isabel. Su rostro, aunque oculto por las sombras, parecía transmitir una expresión que combinaba una furia controlada con un dolor antiguo, una mezcla de rabia y tristeza, como si la existencia misma del ser que estaba frente a ella estuviera marcada por un sufrimiento interminable. Isabel, temblando, levantó la mano hacia el medallón. Algo en su interior le decía que debía hacer algo con él, que el destino de ambos estaba ligado a esa pequeña pieza de joyería. Sin saber por qué, levantó el medallón en dirección al duende. Un grito ensordecedor llenó la habitación. No fue un grito humano ni de criatura alguna que se pudiera identificar. Fue un sonido que parecía provenir de la misma casa, como si los muros de la mansión se quejaran de un dolor profundo. Las luces del medallón brillaron con una intensidad cegadora, y, por un instante,
todo se detuvo. Los duendes retrocedieron, sus ojos brillando con algo que se parecía más al miedo que al odio. Isabel y Carlos, confundidos y atónitos, miraban lo que ocurría ante ellos. La luz proveniente del medallón se expandió rápidamente, iluminando toda la habitación y todo a su alrededor. Las sombras parecían disolverse, como si la luz del medallón fuera capaz de vencer la oscuridad ancestral que había dominado la mansión durante siglos. De repente, el grito cesó, y un profundo silencio se apoderó de la mansión. Las criaturas que los rodeaban se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. Las paredes dejaron de moverse, y el peso opresivo que había estado presente durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, permitiendo que el aire se aclarara, si tan solo por un momento. El medallón, que ahora parecía en calma, colgaba en el cuello de Isabel como un enigma aún no resuelto. Pero lo que acababa de suceder no era solo un milagro. No, aquello era el precio del silencio que los duendes habían guardado durante tanto tiempo. Habían sido testigos de algo más grande que ellos mismos, algo que solo unos pocos mortales podían comprender. Isabel, mirando a Carlos con ojos llenos de preguntas sin respuestas, comprendió que el camino que tenían por delante no sería más fácil. El medallón les había dado una victoria temporal, pero a un costo aún desconocido. Lo que realmente se encontraba oculto en los rincones de esa mansión, lo que los duendes habían intentado mantener oculto, ahora comenzaba a revelarse. La verdad estaba más cerca que nunca. Pero el precio que tendrían que pagar por ella, aún era incierto. Y así, en medio del silencio, la mansión pareció resucitar, preparada para devolverles lo que habían arrebatado, lo que nunca debieron haber tocado. Capítulo 11. La revelación oscura. El silencio que había seguido al clímax de la luz del medallón no era el simple vacío que se percibe cuando cesa una tormenta. Era un silencio denso, cargado de presagios, de secretos no dichos y de promesas rotas. La mansión, ahora quieta, parecía esperar algo, como si todo lo que había ocurrido hasta el momento no fuera más que una preparación para lo que vendría a continuación. Isabel, que aún sostenía el medallón con la mano temblorosa, se sintió extrañamente desconectada de la realidad. La luz que había emanado del objeto le había ofrecido una visión fugaz, como si las paredes de la mansión se hubieran abierto brevemente, revelando lo que se ocultaba en su interior. Pero en ese momento, no había respuestas claras. Solo más preguntas. Carlos, parado a su lado, no parecía menos atónito. Sus ojos miraban en todas direcciones, buscando algo, una señal, una explicación que nunca llegaba. El aire se sentía pesado, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en una eternidad que no quería desvanecerse. Fue entonces cuando un leve crujido rompió la quietud. Un sonido que provenía de las profundidades de la casa, más allá de los pasillos conocidos. Isabel y Carlos intercambiaron miradas rápidas, casi como si ambos pudieran leer el mismo pensamiento. Algo no estaba bien. Algo se había movido dentro de las entrañas de la mansión, como si fuera una criatura esperando despertar de su largo letargo. Sin saber qué esperar, avanzaron cautelosamente hacia el pasillo. Cada paso resonaba con una claridad inquietante en las paredes vacías, como si la casa misma estuviera observándolos, escuchando cada movimiento con una atención calculada. La luz del medallón, que había cesado de brillar con intensidad cegadora, ahora emitía un resplandor tenue, como un susurro apagado de lo que alguna vez fue su fuerza. ¿Deberíamos seguir?, preguntó Carlos en voz baja, sus palabras flotando en el aire cargado de incertidumbre. Isabel no respondió de inmediato. El sonido que habían escuchado antes no había sido una simple grieta o el ruido de la casa cediendo al paso del tiempo. Había algo más en él, algo que le helaba la sangre. Como si alguien estuviera moviéndose por el interior, en las sombras, observándolo sin ser visto. Como si el silencio hubiera sido solo una trampa. Finalmente, la decisión fue tomada sin palabras. Isabel comenzó a caminar, y Carlos la siguió de cerca, con el corazón acelerado. Sabían que no había vuelta atrás. El medallón seguía colgado de su cuello, un símbolo de una fuerza que ambos comenzaban a comprender, pero que al mismo tiempo les era completamente ajena. El pasillo parecía interminable, cada vez más oscuro a medida que avanzaban. Las sombras se alargaban, y la sensación de que alguien los seguía o que algo los observaba se intensificaba. La mansión había cambiado. Ahora, los pasillos se sentían más vivos, como si respondieran a sus movimientos, como si quisieran guiarlos, o tal vez, atraparlos.
De repente, una puerta al final del pasillo se abrió con un sonido estridente, revelando una habitación que Isabel nunca había visto antes. Era espaciosa, pero con una atmósfera de desolación palpable. En el centro, sobre un pedestal, había una figura cubierta por un tapiz. El aire estaba cargado de un olor metálico, como si algo viejo y olvidado hubiera sido desenterrado en ese mismo instante. Ambos se acercaron cautelosamente, la tensión en el ambiente casi palpable. Isabel sintió una corriente extraña a través de su cuerpo, como si una fuerza invisible la empujara hacia esa figura cubierta. Sin pensarlo, levantó la tela, revelando una escultura que parecía un retrato de alguien de una época muy lejana. La figura, aunque claramente humana, tenía un rostro extraño, lleno de rasgos distorsionados que no parecían pertenecer a ningún ser mortal. La mirada de la estatua parecía fija en ellos, como si los estuviera observando, esperando que ellos hicieran algo. En ese momento, el medallón brilló de nuevo. Un destello de luz recorrió la habitación, iluminando la figura en el pedestal con una claridad que parecía despojarla de su misterio. Isabel sintió que algo se movía dentro de ella, algo profundo y desconocido, como si las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo estuvieran por revelarse, pero a un precio mucho mayor de lo que había imaginado. Carlos, que había estado observando en silencio, dio un paso atrás, su rostro reflejando el mismo temor que había visto en los ojos de Isabel. «¿Qué es esto?», preguntó, pero la pregunta no requería respuesta. Ambos sabían que lo que estaban viendo era más que una simple escultura. Era un símbolo, una clave de algo mucho más grande. Isabel se acercó lentamente, como si estuviera hipnotizada. Las respuestas que buscaban estaban ahí, justo frente a ella, pero la sensación de que no era el momento adecuado para desvelarlas la envolvía. El medallón, al igual que la escultura, parecía guardarse en su interior más secretos de los que ambos podrían haber imaginado. ¿Por qué había llegado hasta este punto? ¿Qué fuerzas los habían llevado hasta allí? De repente, la estatua comenzó a emitir un suave sonido, un susurro que parecía venir de muy lejos, algo imposible de identificar. Isabel dio un paso atrás, mirando la escultura como si estuviera viendo algo que desbordaba la comprensión humana. Un nuevo destello de luz iluminó la habitación, y la figura comenzó a desmoronarse lentamente, como si el tiempo la estuviera reclamando. Y así, entre susurros, sombras y luces parpadeantes, el capítulo que parecían haber desvelado daba paso a otro, aún más oscuro y enigmático que los anteriores. Capítulo 12. El despertar de los fantasmas. La mansión parecía haberse sumido en un profundo sopor, como si las puertas y ventanas cerradas la estuvieran protegiendo de algo más allá de sus muros. Isabel y Carlos, aún atónitos por lo que acababan de presenciar, se encontraban ahora frente a una puerta oculta en la pared, una que nunca antes habían notado. Parecía una entrada más, perdida en la inconmensurabilidad de los pasillos de la mansión, pero algo en su apariencia los atraía irremediablemente hacia ella. La puerta estaba hecha de un oscuro roble, más envejecido que el resto de las estructuras que habían explorado hasta entonces. Un pesado cerrojo adornaba la entrada, oxidado por el paso del tiempo, como si nadie lo hubiera tocado en siglos. Isabel, impulsada por una curiosidad insaciable que parecía haber tomado el control de su voluntad, extendió la mano hacia el cerrojo, que chirrió bajo su toque. No había más sonidos en el aire que el eco de su propia respiración, que retumbaba en sus oídos. Carlos, a su lado, no dijo palabra alguna, pero su mirada reflejaba el mismo temor que sentía ella. Ambos sabían que cruzar esa puerta no era una simple cuestión de avanzar más en la mansión, sino un paso hacia lo desconocido, hacia un lugar del que ni siquiera las viejas leyendas se atrevieron a hablar. Al abrirse, la puerta reveló una sala que parecía no pertenecer a este mundo. La oscuridad era tan densa que la luz del medallón apenas lograba penetrarla, desvaneciéndose como una sombra ante la amplitud de la habitación. Los muros de la sala estaban cubiertos por un tapiz grueso y roído, que parecía esconder secretos de épocas olvidadas. A través de la oscuridad, algo se movía, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Isabel y Carlos avanzaron lentamente, el sonido de sus pasos siendo el único ruido que rompía el espeso silencio de la sala. En el centro de la habitación, una figura se erguía inmóvil, rodeada por una extraña aura de neblina que parecía flotar sobre el suelo, casi como si fuera parte de la atmósfera misma. La figura estaba envuelta en una capa negra, cuyos pliegues se extendían como alas hacia los rincones más lejanos de la sala. De repente, la figura se movió.
Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Isabel, y Carlos dio un paso atrás. Los ojos de la figura brillaron en la oscuridad, dos puntos de luz que parecían estar observándolos con una intensidad imposible de describir. En ese instante, Isabel comprendió que no se trataba de una persona común. Era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en esa habitación durante siglos, aguardando su momento para despertar. Una voz profunda, que parecía provenir de las entrañas mismas de la casa, resonó en sus mentes, más que en sus oídos. Las palabras eran ininteligibles, pero Isabel y Carlos las comprendieron con claridad, como si los ecos del pasado les hablasen a través de las sombras. ¿Qué buscan en este lugar? La voz no era una pregunta, sino una advertencia, una que llenó el aire con un miedo palpable. Isabel intentó hablar, pero su voz se le escapó como un susurro. La sensación de ser observados, estudiados, los envolvía por completo. El medallón que llevaba colgado al cuello comenzó a calentarse de manera extraña, como si la figura en la sala tuviera algún tipo de poder sobre él. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la figura se deshizo en la oscuridad, dejando atrás una presencia aún más abrumadora. Los dos se quedaron en silencio absoluto, la neblina que los rodeaba ahora más espesa, como si fuera una sustancia tangible que trataba de atraparles. Isabel apretó el medallón con más fuerza, el calor que emanaba del objeto creciendo con cada segundo. La sensación de que algo más estaba sucediendo, algo mucho más grande que ellos, aumentaba sin cesar. ¿Qué quería la figura? ¿Qué habían desatado al abrir esa puerta? Antes de que pudieran formular más preguntas, un ruido sordo rompió la quietud, el sonido de un objeto pesado cayendo al suelo desde lo profundo de la sala. La neblina comenzó a disiparse lentamente, como si la habitación estuviera recobrando la conciencia, y las sombras se iban retorciendo hacia las esquinas, como si temieran algo. Isabel dio un paso hacia adelante, seguida de cerca por Carlos. El medallón brilló nuevamente, esta vez con una intensidad cegadora. La luz se expandió y formó una especie de puente luminoso que atravesaba la sala. Isabel, sin poder evitarlo, comenzó a caminar hacia esa luz, como si estuviera siendo guiada por una fuerza superior. Carlos, sintiendo la creciente tensión en el ambiente, intentó detenerla. Isabel, espera. Pero su voz se desvaneció en la misma neblina que había rodeado la sala. Con un último paso, Isabel cruzó la luz y lo que encontró más allá no fue lo que había esperado. En lugar de una salida, lo que apareció ante ella fue un vasto abismo, una oscura cavidad que parecía tragarlo todo, incluido el tiempo mismo. La figura había desaparecido, pero ahora algo mucho peor había tomado su lugar, un vacío que no dejaba espacio para la esperanza. Y antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad la engulló, y todo se desvaneció en un silencio absoluto. Capítulo 13. El eco del abismo. Isabel no sabía cuánto tiempo había pasado. El tiempo, en ese lugar extraño, parecía haberse detenido por completo, como si todo lo que conocía se hubiera desvanecido al cruzar la luz. La oscuridad que la había tragado la rodeaba por completo, un vacío profundo que parecía engullir no solo el espacio, sino también la percepción misma del ser. El medallón, aún colgado de su cuello, brillaba tenuemente, como un faro perdido en la nada. Isabel intentó mover los pies, pero la sensación de estar flotando, suspendida en un espacio donde las leyes de la física no se aplicaban, la mantenía inmóvil. No podía ver, no podía oír. Solo sentía la presencia de algo más, algo que estaba más allá de todo lo que conocía, una entidad que parecía susurrar a través del silencio, llamándola hacia algún lugar desconocido. Isabel. La voz de Carlos llegó desde algún punto distante, débil, como si él también estuviera atrapado en ese espacio de sombra. Isabel intentó gritar, pero su voz no salió. La desesperación comenzó a tomarla, pero no podía rendirse. Sabía que debía hacer algo, que había algo por descubrir, algo que podía liberarla de ese lugar. Respiró hondo, dejando que el medallón dirigiera su atención, una luz en la oscuridad que, aunque débil, parecía guiarla. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, como si algo estuviera empujando la niebla densa que la envolvía. La luz del medallón se intensificó, y una figura se materializó enfrente de ella. No era humana, pero tampoco completamente ajena. Era como una sombra, un reflejo de algo que había existido antes del tiempo, una presencia que no pertenecía a este mundo. La figura se acercó lentamente, como si no tuviera prisa, y, al llegar cerca de Isabel,
habló con una voz que resonó en su mente. Has cruzado el umbral. Ahora, la verdad te será revelada, pero no sin un precio. Isabel intentó hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de ella, pero algo en el tono de esa figura la calmó, como si en su interior ya supiera que había llegado hasta allí por una razón. La figura levantó una mano, y en ese gesto, la neblina que las rodeaba comenzó a disolverse por completo, revelando una escena que parecía sacada de un sueño oscuro. Ante ella se extendía un paisaje sombrío, una llanura desolada y sin fin. La tierra estaba reseca, como si nunca hubiera conocido la vida. No había árboles, ni animales, ni sonidos de viento. Solo el silencio absoluto, el mismo silencio que había escuchado desde que cruzó la luz. Este es el lugar donde todo comienza y termina, dijo la figura, su voz como un eco lejano. Lo que buscas está aquí, pero debes decidir si estás dispuesta a verlo. No todos los seres humanos tienen el coraje para enfrentarse a lo que yace en lo más profundo de su ser. Isabel, aún paralizada por la magnitud de lo que estaba viendo, finalmente reunió fuerzas para hablar. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? La figura la observó fijamente, como si evaluara sus palabras. Este es el reino de los olvidados, un espacio entre los mundos donde los recuerdos se desvanecen, pero las verdades permanecen. Aquí, lo que temes encontrar es lo que más necesitas conocer. Pero, ¿estás dispuesta a mirarlo de frente? ¿Estás dispuesta a enfrentarte a tu propio reflejo, a las sombras que has estado evitando? El medallón brilló con una luz más intensa que nunca, y de repente, Isabel vio ante ella un espejo, suspendido en el aire, como si el vacío se hubiera convertido en un portal hacia otro tiempo, hacia otro lugar. En el reflejo, no vio su propio rostro, sino una versión de sí misma que nunca había imaginado. Una versión oscura, atormentada, marcada por los mismos miedos que había tratado de ocultar durante toda su vida. Isabel dio un paso atrás, horrorizada. ¿Era eso lo que había estado buscando? ¿La respuesta a sus preguntas estaba en esa imagen distorsionada de sí misma? La figura, que había estado observando sin mover un solo músculo, rompió el silencio. La verdad no siempre es lo que deseamos ver. Pero, al mirarla, podremos entender. Solo así podremos liberarnos de lo que nos ata. Isabel, temblando, extendió la mano hacia el espejo. La superficie era fría al tacto, como si fuera un cristal de hielo que, sin embargo, palpitaba con una energía desconocida. Al tocarlo, la imagen del reflejo comenzó a cambiar, distorsionándose hasta que se convirtió en una serie de escenas rápidas, como si el tiempo y los recuerdos se estuvieran desmoronando frente a ella. Vio su infancia, sus miedos, las decisiones que había tomado, las que había dejado de lado, las personas que había perdido, y aquellas que había amado pero olvidado. Cada imagen le revelaba una parte de sí misma que había estado oculta, una parte que ahora debía confrontar para comprender lo que realmente buscaba en la mansión. El medallón brilló una vez más, y la figura que la había guiado la observó con una expresión que parecía de aprobación. Ahora sabes lo que necesitas saber. El precio ha sido pagado, y lo que buscas está a punto de revelarse, pero no olvides nunca lo que has visto. La verdad puede ser liberadora, pero también puede destruir todo lo que conoces. Isabel, sin poder evitarlo, cerró los ojos, sintiendo el peso de la revelación. El medallón dejó de brillar, y el silencio la envolvió de nuevo, más pesado que antes. Pero esta vez, el silencio no era solo vacío. Era un eco del abismo, una advertencia de lo que estaba por venir. Capítulo 14. El umbral de las sombras. Isabel despertó en un lugar que ya no le era completamente ajeno, pero tampoco conocido. El medallón, que había brillado con tal intensidad momentos antes, colgaba ahora inerte alrededor de su cuello, como si hubiera agotado su poder. Estaba en el suelo, rodeada por las ruinas de lo que había sido una gran sala. El aire, denso y pesado, olía a moho y a tiempo olvidado, como si el mismo edificio hubiera sucumbido al paso de los siglos. Se levantó lentamente, su cuerpo aún entumecido por la experiencia vivida, los recuerdos que se amontonaban en su mente sin darle tregua. Lo que había visto en el espejo, la confrontación con su propia oscuridad, se le antojaba ahora como un sueño lejano, pero las sensaciones persistían, grabadas a fuego en su interior. La verdad había sido revelada, y con ella, la inevitable necesidad de aceptarla. Un suave resplandor comenzó a emanar del centro de la sala, donde un antiguo altar,
cubierto de polvo y telarañas, parecía haber estado esperando su llegada. Isabel, sin pensar, se acercó. No había sonido en el aire, solo el murmullo de sus propios pensamientos. Cada paso que daba la acercaba más a la luz tenue que emanaba del altar, como un faro en medio de la oscuridad. A medida que se acercaba, una figura se materializó frente a ella, tan etérea como la neblina misma, pero definida en sus contornos. Era la misma presencia que la había guiado hasta allí, la sombra que había hablado en su mente. Ahora, sin embargo, parecía estar más definida, casi tangible, como si hubiera adquirido una forma más real al haberla enfrentado en el espejo. «Has cruzado el umbral, Isabel», dijo la figura, su voz resonando en el espacio vacío con un tono grave y solemne. Isabel, aunque atónita, no dudó en responder. «¿Qué es todo esto? ¿Por qué me has traído hasta aquí? ¿Qué significa esta verdad que me has mostrado?» La figura la observó en silencio por un largo momento, sus ojos brillando con una intensidad que parecía penetrar su alma. «Este lugar es el umbral de las sombras, el límite entre lo conocido y lo desconocido. Aquí, la luz y la oscuridad se funden en una sola realidad. La verdad que has visto en el espejo es solo una pequeña fracción de lo que realmente eres, de lo que tu alma ha acumulado a lo largo de tus vidas. Pero para comprender la totalidad de esa verdad, debes recorrer este último tramo del viaje». Isabel intentó hablar, pero las palabras se le escaparon. ¿Cómo podía comprender algo tan vasto y profundo? ¿Cómo podría desentrañar lo que había visto, lo que había sentido? No estaba segura de si podía continuar. Pero algo dentro de ella, una fuerza que no comprendía del todo, la empujó a seguir adelante. La figura, percibiendo su lucha interna, sonrió suavemente. «El miedo es natural, Isabel. Todos temen enfrentarse a su reflejo más oscuro. Pero la oscuridad no es el enemigo. Es la ignorancia la que te mantiene prisionera. Aquí, en este espacio, aprenderás a abrazar la totalidad de lo que eres». Isabel miró a su alrededor. El altar, ahora iluminado por una luz tenue, parecía emitir una vibración sutil que resonaba en su pecho. La figura se acercó al altar y, con un gesto lento, tocó el aire sobre él. Inmediatamente, una serie de visiones comenzaron a proyectarse sobre la superficie del altar. Escenas de su vida, de momentos que había olvidado, de decisiones que había tomado en silencio, de aquellos a quienes había perdido sin entender realmente por qué. Cada imagen era un eco de su propio ser, una reflexión de sus elecciones, sus miedos, sus deseos. «Estas son las sombras que has llevado contigo durante todo este tiempo», dijo la figura, como si leyera sus pensamientos. «Pero no son malditas. Son parte de ti, como lo es la luz que también resides. El secreto radica en aceptar ambas facetas». Isabel, sintiendo el peso de la revelación, miró fijamente las imágenes que danzaban sobre el altar. Era como si toda su vida se hubiera comprimido en una serie de breves momentos que ahora pasaban ante ella con una claridad que la abrumaba. Cada decisión, cada palabra no dicha, cada arrepentimiento, todo era visible en ese instante. Y, sin embargo, algo en su interior comenzó a calmarse. La intensidad de las visiones la envolvía, pero no la destruía. Ahora entendía que debía observar sin huir. La figura parecía leer sus pensamientos una vez más. «Aceptar las sombras es un acto de valentía, Isabel. No se trata de olvidarlas ni de apartarlas. Se trata de integrarlas, de entender que no puede ser solo luz ni solo oscuridad. Eres un todo, y solo cuando comprendas esa totalidad podrás alcanzar la paz que buscas». La sala comenzó a transformarse mientras la figura hablaba, como si el espacio mismo estuviera respondiendo a sus palabras. Las sombras que habían dominado el ambiente comenzaron a desvanecerse, cediendo paso a una luz cálida, suave, como el amanecer. Isabel sintió que, a medida que la oscuridad desaparecía, algo en su interior también comenzaba a despejarse. Las piezas del rompecabezas que había estado intentando armar durante toda su vida empezaban a encajar. De repente, la figura dio un paso hacia atrás, como si estuviera a punto de desaparecer. «Este es tu último reto, Isabel. La verdad ya está ante ti. Pero debes decidir si quieres quedarte en el umbral, o si deseas cruzarlo y abrazar todo lo que has aprendido. El viaje no ha terminado, pero es tu elección avanzar o quedarte». Isabel miró hacia el altar, luego hacia la figura que lentamente se desvanecía en la luz. Una decisión se encontraba ante ella, una que iba más allá de lo que sus ojos podían ver.
Sin embargo, algo en su corazón le decía que el camino no era uno de regreso, sino uno de aceptación. Era el momento de avanzar, de dejar atrás el miedo, de abrazar su totalidad. «Estoy lista», dijo, con una voz firme que resonó en el aire. Y, con esa declaración, dio un paso adelante, cruzando el umbral de las sombras hacia lo que aún estaba por descubrir. Capítulo 15. La luz de la revelación. Isabel caminó con paso firme, como si sus pies ya conocieran el camino que debía recorrer, aunque su mente aún trataba de asimilar todo lo sucedido. El umbral que acababa de cruzar había marcado el final de una fase, el cierre de un ciclo, pero al mismo tiempo, el comienzo de otro. Un ciclo nuevo, más profundo, más revelador. Ya no era la misma mujer que había entrado en ese antiguo templo de sombras. Algo había cambiado, y aunque no podía precisar exactamente qué, sentía que el aire a su alrededor se había aligerado, como si el peso de sus propios temores hubiera comenzado a disolverse. Frente a ella, la figura etérea que la había guiado hasta allí, ya no estaba. Ahora, solo quedaba la luz, esa luz suave y envolvente que había comenzado a disipar las tinieblas. Isabel observó los cambios a su alrededor. La sala en la que se encontraba ahora parecía más grande, menos claustrofóbica, y el suelo, antes cubierto de polvo y escombros, ahora brillaba con una claridad casi inmaculada. Las paredes parecían diluirse en un resplandor dorado que irradiaba desde todos los rincones. El tiempo, ese concepto que había sido tan incierto en sus pensamientos, ahora parecía detenerse en ese lugar. Era como si la sala misma fuera un portal hacia otro mundo, uno más allá de lo tangible, más allá de lo físico. Isabel, sin embargo, no se detuvo a contemplar el entorno. Algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante, que había algo más esperando, algo más grande, algo más verdadero. El medallón que llevaba colgado alrededor de su cuello, que hasta ese momento había estado frío e inerte, comenzó a emitir un débil resplandor. Isabel lo tocó con una mano temblorosa, y una ola de energía recorrió su cuerpo, como si el medallón mismo hubiera despertado a la vida. El resplandor del medallón guió sus pasos hacia una puerta de madera antigua, tallada con símbolos que no reconocía pero que, de alguna manera, le resultaban familiares. Al acercarse, las puertas se abrieron por sí solas, como invitándola a entrar. Isabel dudó por un momento, sintiendo que una corriente interna la empujaba a seguir, pero también percibiendo la enorme responsabilidad que llevaba consigo cada uno de esos pasos. Al cruzar el umbral de la puerta, se encontró en un vasto salón. En el centro de este, un gran espejo se erguía, rodeado de figuras en movimiento. Pero no eran figuras materiales, no como las que había visto en sus visiones anteriores. No eran sombras, ni reflejos, ni ecos de su alma. Eran formas luminosas, etéreas, que se deslizaban a través del aire como si fueran sus propios pensamientos cobrando vida. Isabel se acercó cautelosamente al espejo, el medallón brillando con mayor intensidad. Al mirarse en el espejo, algo extraño sucedió. Ya no vio su reflejo tal y como lo había hecho siempre. En su lugar, vio escenas fugaces de su vida, pero ahora las veía con una claridad que jamás había experimentado. Cada instante estaba impregnado de significado, de revelación. Vio a su madre, a su padre, a sus amigos, a aquellos a quienes había amado y perdido. Vio sus decisiones, sus aciertos y fracasos, sus amores, sus tristezas. Pero también vio a los demás, las personas que habían pasado por su vida y que, de alguna manera, también habían sido parte de ella. Vio cómo sus destinos se entrelazaban, cómo su existencia no era una línea aislada, sino parte de un entramado más grande, más complejo, que unía a todos los seres en un único lazo invisible. Y fue en ese instante, mientras observaba las imágenes que fluían ante ella, cuando comprendió la verdadera naturaleza de la vida. Entendió que cada acción, cada palabra, cada pensamiento tenía una repercusión, no solo en su propio ser, sino en todo lo que la rodeaba. Todo estaba interconectado, todo formaba parte de un mismo tejido, de un mismo ciclo. Y, en ese ciclo, no había lugar para el arrepentimiento ni para el rencor, solo para el entendimiento y la aceptación. Isabel sintió una oleada de paz envolviéndola, una calma que la atravesaba hasta los huesos. Ya no tenía miedo de lo que había visto, ni de lo que aún quedaba por descubrir. La revelación que acababa de experimentar no era solo una verdad personal, sino una verdad universal, una verdad que trascendía la vida misma. El medallón, que había brillado con tanta intensidad, comenzó a desvanecerse lentamente,
hasta quedar completamente opaco. El espejo, ahora en completo silencio, también dejó de mostrar imágenes. Isabel se apartó lentamente, con la sensación de haber cruzado una línea invisible entre el pasado y el futuro. Lo que había aprendido, lo que había comprendido, ya no podía ser deshecho. Ahora era parte de ella, una verdad que la acompañaría siempre. Cuando volvió a mirar alrededor, el salón en el que se encontraba parecía haber cambiado de nuevo. La luz que antes la había rodeado, la misma luz dorada, ahora era más tenue, como si el lugar hubiera alcanzado su propósito. Isabel, sin embargo, ya no temía. Había cruzado el umbral, había enfrentado las sombras y había encontrado la luz. Y en esa luz, había encontrado su paz. Ya es suficiente, se dijo a sí misma, con una sonrisa suave en el rostro. Y, con un último vistazo al espejo, dio un paso hacia el umbral de la puerta, dispuesta a continuar su camino, a vivir con la nueva sabiduría que había adquirido, sabiendo que la verdad, por más dolorosa que fuera en su revelación, siempre era el camino hacia la libertad. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de los duendes de la camarilla de Benito Pérez Galdós. Si te ha gustado este audiolibro y deseas seguir disfrutando de más relatos, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote obras que te emocionen y te hagan reflexionar. No olvides suscribirte, compartir y dejarnos tu opinión. Hasta la próxima.